Hola, buenos días. Hoy estoy con Ángel López, que pertenece al Departamento de Gestión de Hipotecas en Recoletos Capital. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como bien ha dicho María, soy Ángel López, me he dedicado toda la vida al sector bancario como director de oficina, muchos años en entidades como el Santander, como Caja de Ingenieros, como Bankinter, y luego he derivado más a gestión de patrimonios, pues gestionando patrimonios de familias con dinero, viendo qué inversiones podían hacer para sacar mayor rentabilidad. De aquí viene el tema de montar Recoletos Capital y también la oportunidad, que yo creo que es una oportunidad muy interesante, de montar un departamento de hipotecas en Recoletos Capital. He estado haciendo hipotecas durante más de 20 años como director de oficina, era el que las gestionaba, hacía seguimiento y en muchas de ellas daba incluso la autorización o daba lo que hay en la hipoteca. ¿Qué te motivó a crear el Departamento de Gestión de Hipotecas en Recoletos Capital? Bueno, la motivación vino de una reunión con Esteban en la que le hablé de la gran oportunidad de negocio que existía en Recoletos Consultores y en Recoletos Capital si montásemos un departamento de gestión de hipotecas. Ten en cuenta que Recoletos Consultores tiene más de 40 delegaciones en toda España. Estas delegaciones tienen sus trabajadores, estos trabajadores llegan a muchísimos clientes y estos clientes muchas veces tienen necesidades hipotecarias, pues porque están comprando una vivienda o quieren cambiar la hipoteca o compran segunda vivienda, y ahí nosotros podíamos hacer un trabajo muy interesante. ¿Cuál es el proceso que sigue Equitines para ayudar a un cliente desde el inicio de una hipoteca hasta la firma ante notario? Pues el proceso parte de un delegado, un colaborador, un trabajador de Recoletos Consultores que tiene un cliente que está interesado en comprar una vivienda y le comenta que nosotros tenemos ese servicio. Le explicamos cómo es el servicio, cuáles van a ser los honorarios, etcétera. Recopilamos la documentación. El cliente está de acuerdo en que nosotros seamos su guía y le gestionemos la hipoteca y le busquemos la mejor hipoteca del mercado, y a partir de ahí firma con nosotros un documento en el que declara que yo voy a ser su representante designado. Esto es por ley, tiene que firmar un documento a la persona que va a gestionar esa hipoteca. Yo con toda la documentación me pongo en contacto con los bancos, veo qué condiciones nos puede ofrecer cada banco, selecciono los bancos que nos ofrecen las mejores condiciones, se las transmito al cliente y empezamos con toda la gestión de la hipoteca, pues empezando por registro, notaría, etcétera, hasta la firma final. Tenemos un contacto continuo con el cliente para explicarle cómo van las gestiones, qué tipo le van a dar, si necesitamos más documentación. Hemos montado el departamento de tal forma que nuestro leitmotiv va a ser llevar de la mano al cliente desde el principio hasta la firma final en notario, en un proceso tan complicado y que muchas veces a los clientes se les escapa, como es el de la firma de su hipoteca y la compra de su vivienda. ¿Qué ventajas ofrece el Departamento de Gestión de Hipotecas de Recoletos Capital en comparación con los bancos? Las ventajas son muchas, porque lo normal de un cliente que quiere pedir una hipoteca es que vaya a su banco de referencia y le pregunten y no mire otras opciones. Con nosotros tiene la posibilidad de llegar hasta 15 bancos distintos, tener opción a 15 opciones distintas, y esto les permite conseguir una hipoteca la mejor de esas 15, no únicamente la que le ofrecía su banco, ¿no? Hay que tener en cuenta que si firmas una hipoteca a 30 años y en vez de pagar un interés, pongamos del 2,75, estás pagando un interés del 2,50, ese 0,25 en 30 años puede suponer un ahorro de 30.000, 40.000 euros. Y ese beneficio es importante para un cliente que firma una hipoteca. ¿Qué ventaja ofrece el Departamento de Gestión de Hipotecas de Recoletos Capital en comparación con otros bloques hipotecarios? Ser competitivos en precio. Somos bastante competitivos en precio respecto a otros brokers hipotecarios. Y hacer un servicio muy cercano. Cogemos al cliente de la mano y somos sus guías durante todo el mes o 35 días que puede durar todo el proceso desde que se pide la hipoteca hasta que se firma. Le acompañamos a la firma de notario, tenemos contacto continuo con él diario, le vamos explicando cómo va todo, le explicamos por qué una oferta es mejor que otra. ¿Podrías explicar cómo consigue comparar las diferentes opciones de financiación hipotecaria disponibles para nuestros clientes? Ha sido un trabajo de campo, de ir visitando a los departamentos de riesgos de los distintos bancos y llegar a acuerdos con ellos como colaboradores que les vamos a presentar operaciones, ¿no? Una vez que hemos conseguido eso, pues tener contacto continuo con los bancos
y estar atento a las ofertas que tienen los bancos en ese momento y a qué tipo están dando las hipotecas para saber si una vez que el cliente me pasa su documentación es un cliente más que tengo que enfocar con un tipo de banco distinto o con otro banco que tenga otras características. Por ejemplo, trabajamos con bancos para no residentes, pues ya sabemos que todas las hipotecas que vengan de clientes que no son residentes en España van a esos bancos y sabemos más o menos qué tipos están dando cada uno, ¿no? Eso ha sido un trabajo de campo de inspeccionar cada banco, llegar a acuerdos con ellos y saber qué política de hipotecas están siguiendo en este momento para saber qué cliente es el más adecuado para cada banco. ¿Qué tipo de guía y seguimiento proporciona su departamento a los clientes durante el proceso de gestión de la hipoteca? Somos fuertes en precio y somos fuertes en seguimiento, en estar detrás del cliente, contacto continuo con el cliente, informarle todos los días, llevarle de la mano en un proceso que para él es nuevo, ¿no? Muchas veces cuando un cliente de a pie se plantea contratar una hipoteca o comprar una vivienda, no sabe ni qué impuestos tiene que pagar, ni qué gestiones tiene que hacer en el notario, en la gestoría, cómo acercarse a los bancos, cómo presentar la documentación, qué documentación tiene que presentar. Pues ahí es donde nosotros tenemos el punto fuerte, en todo ese acompañamiento y en solucionar las dudas del cliente, que sepa cuáles van a ser los costes, cómo presentar la documentación para que la operación salga, a qué banco presentársela, etc. ¿Qué factores económicos sobre la situación del cliente influyen en el préstamo hipotecario se firme con éxito? Hay algunas reglas básicas y es, lo normal es que tiene que tener un trabajo fijo, tener una antigüedad de 1 o 2 años como mínimo, no tener un endeudamiento alto, es decir, no tener el préstamo que tiene para comprarse el coche o un préstamo que ya tiene para reformar lo que sea, etcétera, no sean de capitales importantes, porque los bancos no permiten que tengas un 35% de tus ingresos endeudado ya. Es decir, si tú ganas 1.000 euros al mes de media, no puedes tener más de 350 euros en préstamos con otras entidades para que te den la hipoteca. Y luego también la edad. Si tú tienes 75 años, pues no puedes pedir una hipoteca a un plazo largo. Es decir, los bancos muchas veces no te permiten que tu edad más el plazo de la hipoteca supere los 75 años. Es decir, si tienes 50, podrías pedir una hipoteca a 25 años como máximo. Si tienes 60, podrías pedir una hipoteca a 12, 15 años como máximo. Esos serían más o menos los puntos más importantes a la hora de valorar si un cliente va a conseguir una hipoteca con una entidad. ¿Qué criterios utilizan para seleccionar las entidades de crédito colaboradoras con los que trabajan? Como te comento, ha sido un trabajo de campo, de ir visitando a los departamentos de riesgo de todas las entidades, pero sí hemos descartado entidades que solo operen por internet, como pueden ser ING, EvoBank, etcétera, o Openbank, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el cliente mete los datos en la página web, no tiene contacto con ninguna sucursal en concreto, y el trabajo de gestión y seguimiento que nosotros podemos realizar no es posible, porque desde el primer momento pues ya queda en manos del banco, no hay intermediarios posibles y la relación es única y exclusivamente con el banco, no podemos entrar ahí. Pero quitando eso, hemos intentado llegar a acuerdos con todas las entidades que tienen sucursales y que operan de manera más directa y más cara a cara con el cliente. ¿Cómo es el protocolo de actuación desde que el cliente se muestra interesado hasta la firma de la hipoteca? Primero le preguntamos al cliente y le informamos sobre los honorarios y cómo es el proceso. Si el cliente está de acuerdo, firma un documento en el que me designa como representante designado para ayudarle a conseguir la hipoteca y ser su gestor hipotecario. Y luego ya sería que nos mande la documentación que necesitan los bancos para estudiar la operación, pasar esa documentación a los bancos, que los bancos estudien la operación. Una vez que los bancos me responden, informar al cliente de qué opciones tenemos y luego todo lo que es el acompañamiento en el proceso de la firma hipotecaria, ¿no? Desde gestoría, notario, ir con él a la firma, pago de impuestos, explicarle cómo funciona todo y acompañarle, llevarle de la mano en todo ese proceso. ¿Cómo se asegura que los clientes tengan las mejores condiciones posibles en sus préstamos hipotecarios? Una vez que tenemos la documentación del cliente y se la hemos pasado al banco, el banco nos responde, ¿no? Y podemos comparar qué opciones tenemos sobre la mesa. Y con eso, con las opciones que tenemos sobre la mesa, las opciones de los distintos bancos, vemos cuáles son las necesidades del cliente, si la vinculación con el banco es mucha o es poca, que muchos clientes quieren pagar un poquito más de interés, no les importa con tal de no tener el seguro de vida o el plan de pensiones con el banco, etcétera.
Pues una vez que tenemos las opciones sobre la mesa, le hablamos al cliente, le damos nuestra opinión, le decimos qué es lo que tiene que hacer en cualquiera de las opciones y él es el que decide. ¿Qué expectativa tienes para el crecimiento y la evolución del nuevo departamento de gestión de hipotecas en el futuro? Trabajar con Recoletos Consultores creo que nos da un margen de crecimiento muy importante. Como te he comentado, pues es una estructura que tiene más de 40 delegaciones en toda España. Cada delegación tiene un grupo de trabajadores que trabajan e intermedian para Recoletos Consultores. Cada trabajador o cada colaborador, cada delegado tiene su cartera de clientes y hipotecas es algo que todo cliente va a necesitar alguna vez en la vida, ¿no? Es muy difícil que un porcentaje importante de nuestros clientes pueda comprar la vivienda a tocateja. Lo normal es que necesite financiación y ahí podemos entrar nosotros y dar un valor añadido muy importante. Pues hasta aquí la entrevista de hoy con Ángel López. Espero que haya resuelto vuestras dudas y hasta la próxima.